Vuelvo a poner que grabe. Ahí está. Ok. Entonces vamos a eh, ver un ejemplo de lo que es pues sí, un proceso metalúrgico. ¿Cómo haríamos un análisis desde el punto de vista de un ingeniero de procesos? Entonces vamos a hablar de una olla de aceración. Entonces vamos a ver por qué es importante entender la vía de aceración. Entonces, desde el punto de vista económico, para México es relativamente importante la industria siderúrgica porque representa el 2% del Producto Interno Bruto, ¿no? Son casi 700,000 empleos de manera directa o indirecta. Y actualmente, a pesar de que China domina el mercado de manera abrumadora, eh, estamos hablando de que en la actualidad produce más del 90% del acero a nivel mundial, pues nuestra producción no es baja, ¿no? Me parece que actualmente somos el decimocuarto productor a nivel mundial, estos datos están un poquito desactualizados, y producimos casi 20 toneladas, 20,000 toneladas anuales de acero. Eh, que son, no, son 20 millones de toneladas. Son 20 millones de toneladas anuales las que producimos prácticamente. Nuestro consumo interno es de casi 32 y las industrias siderúrgicas no están operando al 100% de su capacidad, más o menos son dos terceras partes de lo que podrían. Entonces eso quiere decir que nosotros importamos todavía alrededor de 12% 12 millones de toneladas, importamos del extranjero para satisfacer la demanda local. Eh, más, bueno, eso sería para quedarnos sinceros, ¿no? Pero además, exportamos acero, importamos acero, entonces es una industria que es muy fructífera para el país y pues hay que tomarla en cuenta. En ese aspecto, si se acuerdan, hay dos rutas, de aceleración, principalmente desde el punto de vista de los procesos, que es la del alto horno y la del horno de arco eléctrico. En el caso del alto horno, si se acuerdan, pues partimos del mineral de hierro, que puede ser peletizado o sinterizado, para poder agregarse al alto horno en camas de este mineral, piedra caliza y coque, que es el carbón procesado, ¿no? De esa manera, pues hacemos una torre muy alta y pues vamos quemando ese carbón para que se vaya manteniendo la temperatura y el mineral se reduzca para obtener el hierro. Entonces, ese mineral ese material que es el arrabio, o o porque es un hierro con una alta cantidad de impurezas, pues lo pasamos a un horno básico de oxígeno en donde le insuflamos oxígeno a velocidad supersónica para terminar la combustión del carbono y de esa manera tener este acero primario, el cual pasa a la olla para su refinación. Aquí, si se acuerdan, agregamos chatarra no porque podamos partir de la chatarra para producir este acero primario, sino porque, o reciclarla, sino porque pues necesitamos enfriar este reactor, ¿no? Entonces en la olla, pues les digo, hacemos la refinación y obtenemos ya el acero en su forma final antes de la colada, ¿no? Si vamos por la ruta del horno de arco eléctrico, pues igual partimos de mineral y aquí usamos ya sea carbón o gas natural para hacer una reducción directa de estos pellets de acero. Aquí este pellet va para acá, no va para acá. Este, y bueno, estos pellets se reducen directamente y obtenemos lo que es hierro esponja, pelotitas de hierro esponja. Aquí también podemos agregar chatarra, ya sea para ajustar composición química o directamente el reciclado se hace en hornos de arco eléctrico. El horno de arco eléctrico se considera una manera más limpia de producir acero que hacer el proceso de alto horno BOF, y en México más o menos el 70% del acero lo producimos de esta forma. Entonces, nuestra industria es, dentro de lo que cabe, limpia, ¿no? Así que, bueno, este acero que obtenemos del horno de arco eléctrico pasa a la olla y en la olla pues ya se vacía el molde continuo para obtener y se le da la preforma para obtener ya sea planchón, ligote, palanquilla o algún derivado, ¿no? Como placa, lámina, varillas, barras, tubos, perfiles o rieles, ¿no?
Entonces, si ven, la olla, pues es una parte fundamental del proceso, ya sea a partir del horno de arco eléctrico o del horno básico de oxígeno. Siempre, siempre, siempre va a pasar por un proceso de refinación y más del 90% de las ocasiones ese proceso de refinación es la olla. Hay otros reactores como el Ruskerol, pero bueno, el más común es la olla de deshidratación. Entonces, la olla como tal, pues es un cilindro de material refractario, bueno, un cuerpo cilíndrico de material refractario con un fondo. En el fondo tenemos tapones porosos y tenemos una salida, una tapa para vaciarla, ¿no? Es una compuerta deslizante. Dentro pues va a contener acero fundido, que ese acero pues viene de estos dos procesos, ¿no? Entonces este acero pues en realidad no es una sola fase, sino que tiene inclusiones adentro, entonces cada inclusión pues es una fase distinta, ¿no? Entonces acero fundido con inclusiones, en la parte de arriba va a tener una capa de óxidos fundidos que se llama escoria, la cual pues nosotros podemos acondicionar pues agregándole un escorificante. Y ese escorificante lo que va a hacer es que va a ajustar el pH de la escoria para que no ataque el ladrillo refractario que le da cuerpo al acero, digo a la olla, la cual pues viene recubierta por una capa de lámina simplemente para mantener los ladrillos en su lugar. Pero bueno, ese ladrillo refractario, pues no queremos que reaccione con la escoria, porque si no, su vida útil es muy baja. Entonces, el escorificante tiene, su principal función es ajustar ese pH. Y bueno, también atrapa lo que son las inclusiones. Entonces, nosotros tenemos que hacer que se floten todos esos óxidos fundidos para que vengan y formen parte de la escoria. En la parte de arriba, pues tiene una tapa que sostiene tres electrodos, aquí solo se ven dos, pero son tres, los cuales generan arcos para mantener la temperatura. No es como el horno de arco eléctrico, que son arcos muy, muy poderosos que van a fundir el metal. Aquí no alcanzan, no tienen la potencia para fundirlo, pero sí, como ya está fundido, pueden mantener la temperatura. Aquí también tenemos una salida de gases, que esta salida es para extraer todos los gases que se produzcan por reacciones químicas que pudiéramos llevar a cabo y el gas que introducimos por el fondo. Entonces el tapón poroso que tenemos al fondo, pues nos sirve para inyectar un gas inerte, la mayoría de las casas, ya sea argón o nitrógeno, el cual pues va a absorber los gases que pudiéramos tener atrapados, sobre todo si venimos del proceso del horno básico de oxígeno, que tendríamos mucho oxígeno aquí como disuelto. Entonces lo absorbemos, lo sacamos por arriba, pero además le da agitación al baño, ¿no? Entonces arrastra todas las inclusiones a la escoria para que se atrapen y queremos la salida porque si no tuviéramos salida se presurizaría y pues podría explotarlos, ¿no? Lo otro que para lo que nos sirve el horno es para hacer la desulfuración, que es una parte muy importante. El azufre es un componente que se encuentra frecuentemente en los minerales de hierro y es difícil deshacernos de él. Es una impureza porque le da fragilidad al acero, entonces no queremos que tenga mucho contenido de azufre. Afortunadamente, uno de los componentes del acero, que es el manganeso, genera sulfuros de manganeso, que esos ya no son tan perjudiciales para el acero porque nos permiten maquinarlo sin tener tanta fragilidad. Pero bueno, queremos deshacernos de la mayor cantidad de azufre posible porque pues el manganeso tampoco es infinito en el acero, ¿no? Y además lo requerimos para otras cosas que le da al mismo, ¿no? Específicamente lo que hace es que sea más estable la perlita, eh, y bueno, eso ayuda a las propiedades mecánicas de lo que sería nuestro acero, entre otras cosas, ¿no? Así que pues queremos reducir la mayor cantidad de azufre posible. Ese azufre reacciona con los óxidos de la escoria generando sulfuros que se quedan en la misma. Entonces tenemos que desulfurar. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Pues primero desoxidar con el gas inerte. Desulfurar, que es una reacción interfacial entre la escoria y el acero. Tenemos que ajustar la composición química. Aquí también agregamos las ferroaleaciones que requerimos para que este acero tenga la composición que nosotros deseamos. Y además homogeneizamos la composición química y térmica mediante la agitación del baño con el gas y removemos o modificamos inclusiones no metálicas. Entonces remover es arrastrar hacia arriba o podríamos agregar algún elemento de aleación que va a hacer que no se queden en la forma que tienen, sino en otra morfología y de esa manera pues no sean perjudiciales para el acero, ¿no?
Desde el punto de vista de la dinámica de fluidos, tenemos tres fases principales en nuestra olla de aceleración. El acero líquido o fundido, que es nuestro principal objetivo a procesar, la capa de óxidos fundidos que tenemos en la superficie, que es la escoria, y los gases que inyectamos, que ya sea argón o nitrógeno. Les digo, en la mayoría de los casos es argón. eh, y bueno, tenemos más fases, pero no son tan importantes, ¿no? Que cada inclusión sería una fase, eh, pero pues no las cuantificamos de manera tan importante. Es importante estudiarlas y removerlas, pero no podríamos decir que es una fase principal. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de cómo funciona la olla o de este proceso de siderurgia? Yo nada más una, profesor. ¿Todas las ollas tienen este mismo funcionamiento o hay alguna que haga otra cosa diferente? Todas las ollas funcionan igual. Hay algunas variaciones de la misma. Por ejemplo, aquí arriba a lo mejor podríamos tener vacío, una atmósfera controlada. Podríamos tener eh, diferente disposición de los tapones del fondo. Podríamos tener diferente ladrillo refractario, pero en general todas trabajan similar. Podríamos tener diferente relación de aspecto, ¿no? O un diferente diseño del fondo, pero en general trabajan de manera similar. Hay otros procesos de refinado, les digo, como el Rolls-Royce, que en ese caso lo que hace es pasar mediante diferencia de presiones el acero hacia la superficie con vacío y hace otras cosas, pero normalmente se usa la olla así como está. Ah, ok, muy bien. Ujú. Ok, gracias. Sí, no hay de qué. A ver, yo sí tengo una duda. ¿Por qué creen que agitamos con gas desde el fondo? ¿Creen que sería viable meterle una propela y agitarlo mecánicamente? No, yo creo que no. Tal vez eso podría cambiar, ¿no? Su composición. Bueno, alterar. Pues depende de qué le metamos. Podríamos meter una propela refractaria e intentar que no se disuelva, porque indudablemente se va a terminar desgastando y va a liberar algunas partículas de arena y entonces pues, tendríamos otros problemas aquí en el acero. Eh, pero sobre todo el principal problema pues, es la cantidad de energía que requeriríamos. Esta olla parece chiquita, pero pues aquí son 90 toneladas de acero a veces, ¿no? Entonces mover 90 toneladas de acero mecánicamente es inconcebible, ¿no? O sea, no podríamos hacerlo mecánicamente. Por eso tenemos tapones porosos. Pueden ser con lanzas desde la parte de arriba, pero pues bueno, se ha estudiado que la lanza pues no es tan efectiva, ¿no? Como sería meterlo en el fondo, porque pues tiene un mayor recorrido de la burbuja. Aquí lo que estamos haciendo es aprovechar la energía cinética de la burbuja. Como por diferencia de densidades, el proceso físico es que la burbuja gana boyancia y entonces acelera hasta salir, pues estamos aprovechando eso, ¿no? Que sería como un método de agitación en el cual no desperdiciamos energía, ¿no? Ni eléctrica ni de ningún tipo, la burbuja solita va a ascender. Además, pues les digo, nos sirve para desoxidar y algunas otras cosas. Eh, en ese aspecto, pues, ¿qué sería mejor? ¿Tener una olla delgadita o una olla muy ancha? Pensando en esto, en el ascenso de la burbuja, suponiendo que procesamos la misma cantidad de metal. Si fuera muy delgadita, ¿qué le pasa a la altura del líquido? Subiría, ¿no? Un poco más la Sí, altura. se incrementa. Y entonces, esta burbuja está acelerando con la aceleración de la gravedad. Si es más alta, ¿qué pasa a la velocidad de la burbuja?
se reduciría, ¿no? La velocidad. se incrementa. Si es más alta, como esta Ah, burbuja ok. está acelerando, se Ah, incrementa sí, la sí, velocidad. sí. Sí, sí, es cierto. Si es más chaparrita, pues sale a menor velocidad. Y además, pues vean que la pluma no tiene una anchura infinita, ¿no? O sea, si yo hago más chaparro esto, pues necesito a lo mejor más tapones. Si es más delgadito, a lo mejor menos. Ahora no la puedo hacer infinitamente larga porque pues también esta burbuja tiene que salir por un lado. ¿Qué le pasa a la escoria cuando la burbuja le pega? Pues hace que se quede en la superficie, ¿no, profesor? Pues sí, pero también o sea, sí, la escoria solita está en la superficie por la diferencia de densidad con el acero, ¿no? Los óxidos son menos densos porque tienen oxígeno en su composición, entonces por ahí hay menos densidad. Pero bueno, la burbuja tiene que salir por algún lado. Entonces aquí se tiene que hacer un espacio. Ahora, si yo abro esto, entonces estoy exponiendo ese metal a la atmósfera otra vez. Y yo lo que quiero es desoxidar, pero si lo expongo, pues oxido. Ahora la escoria si se rompe, pues genera gotas. Y esas gotas, pues a lo mejor se pueden ver arrastradas hacia el interior, entonces también por ahí. Entonces no puedo hacer infinitamente alta mi olla porque eso hacía más rápido esto. Entonces no puedo agitar infinitamente mayor. Infinitamente más rápido. No puedo hacer que ni incrementar el flujo ni hacer infinitamente más alta la olla. Hay un cierto límite, ¿no? Para que esto siga funcionando. Eh, Ahora, ¿creen que es lo mismo tener un solo tapón a tener dos y la posición del tapón? ¿Creen que modifique algo? Pues yo digo que sí, porque realmente cada tapón tiene su función, ¿no? Para que se pueda llevar bien todo el proceso. Y si haces una variación, pues, o una de Entonces, dos, o se puede filtrar el fundido o no podría realizarse el proceso. ok, sí. Normalmente el tapón está un poquito protegido por la misma tensión superficial del acero, ¿no? Pues como son poros muy chiquitos, normalmente no se tapa, pero sí, sí hay que tener cuidado con eso. Y lo otro es que, pues sí, la posición del tapón, pues sí, sí va a afectar, ¿no? Entonces, hay varias variables que tenemos que estudiar, hay varias variables de la operación de la olla, este, y bueno, a eso venía, ¿no? ¿Qué variables consideran importante y cómo evaluarían el efecto de esas variables? Pues ya dijimos que el tapón es importante, ya dijimos que la relación de aspecto es importante. ¿Qué otra cosa creen que sea importante? La cantidad de gas, ¿no? El flujo de gas es muy Que se va importante. suministrando. Ujú. Exactamente, el flujo de gas es muy, muy importante. También Eh, los electrodos, la potencia de los una electrodos lógica. Ajá. podríamos variarlo, porque eso influiría directamente a la temperatura del acero, ¿no? Que también es importante. Y Entre más caliente esté, pues más propenso es a reaccionar con el oxígeno. Entonces más propenso sería oxidarse, pero pues tampoco puede estar frío, ¿no? Porque si está frío a la hora de vaciarlo a la olla, a lo mejor ahí tenemos un problema, ¿no? Inclusive aquí el diseño del tapón, o sea, hay muchas cosas. Dependiendo de la etapa del proceso, pues hay muchas cosas que podemos variar. Ahora, ¿cómo evaluarían el efecto de dichas variables? Si estamos estudiando la olla y decimos, bueno, yo quiero cambiar el flujo de gas, que es lo que me propones. ¿Cómo evaluarías el efecto de ese cambio en el flujo de gas? pues aquí sí no sé si entraría lo de la planta piloto, o sea, que tuvieras como una Podríamos, prueba y error pues o justamente ensayo con para... las herramientas de la ingeniería de procesos, pues podemos evaluarlo. Una sería la planta piloto, vemos qué pasa.
Ahora el problema de la planta piloto, pues es que tendríamos que fabricar una olla, por ejemplo, si quisiéramos cambiarle el diseño, pues tendremos que fabricar una ollita para cada diseño. Pero pues, por ejemplo, el flujo de gas, pues sí podríamos variarlo en nuestra misma planta piloto, si tenemos una. Podríamos instrumentar la olla, ¿no? Es un poquito difícil porque los termopares no pueden estar mucho tiempo metidos, pero sí podríamos medir, por ejemplo, el cambio de temperatura. El gas entra frío, entonces pues tiene un efecto térmico, ¿no? Podríamos también medir, por ejemplo, presión o composición aquí en la salida. Podríamos, ¿qué podríamos medir? Temperatura, presión, composición. Podríamos observar hasta cierto punto si hacemos una ventanilla, por ejemplo, ver el área que se abre de la escoria, eso le llamamos área de ojo expuesta, entonces podríamos ver el efecto del flujo de gas, a ver cuánto tanto abre, pero pues por interior no podríamos ver, ¿no? A nivel planta, nada. Podríamos tomar muestras del metal a diferentes tiempos y sacar cómo cambia la concentración de algo con respecto al tiempo, evaluar alguna propiedad mecánica, que eso serían mediciones en laboratorio, y podríamos hacer modelos físicos y modelos matemáticos. Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces, podríamos evaluarlo de esas variables. Dentro de las variables que se estudian, principalmente la olla, pues tenemos el flujo de gas, el número de tapones, no es lo mismo tener uno que tener dos que tener tres, incluso hay ollas que tienen más, cuatro o cinco. Normalmente pues trabajan con uno o dos. Ujú. La posición de los tapones, tanto angular como radial. En el caso de que tengamos un tapón, pues no es lo mismo tenerlo en el centro que tenerlo aquí de ladito. Y si tuviéramos dos, pues no es lo mismo tenerlos a 180 que tenerlos a 90. Entonces, por ahí, pues también es importante, ¿no? La posición de los tapones. El espesor de la escoria también se estudia mucho, cuál es el efecto de tener una escoria más gruesa o más delgada, y el diseño de la olla, que les digo, si es más chaparrita, más alta, si el fondo es diferente. Entonces, por ahí hay varias variables estudiadas, y normalmente lo que se estudia es su efecto sobre la dinámica de fluidos, sobre una variable que se llama tiempo de mezclado, el área de expuesta, que les digo es qué tanto crece el área que se expone debido a la inyección de gas y el transporte de masa específicamente, pues es de mucho interés la desulfuración, ¿no? Medir qué tanto cambia la concentración de azufre en la escoria y qué tan rápido, ¿no? Queremos que nuestro acero no tenga nada, entonces ahí, por ejemplo, podríamos tomar muestras de escoria o muestras de acero para ver cómo cambia la composición química. En el caso del tiempo de mezclado, el tiempo de mezclado es, no sé si tengo aquí un ejemplo. No, es una variable que se usa para estudiar reactores de tipo batch, que el tipo batch es un reactor en el cual nosotros metemos algo, lo dejamos cierto tiempo y luego lo sacamos. Porque hay reactores continuos, como el proceso de colada continua, ¿no? Que en ese caso el distribuidor, pues siempre recibe acero y siempre sale. En este caso, nosotros metemos una cierta cantidad de acero, la procesamos y después del proceso lo vaciamos. Entonces, este es de tipo batch, porque metemos, procesamos, vaciamos. Y el otro, por ejemplo, el distribuidor, es de tipo continuo porque siempre está metiendo acero y siempre está saliendo acero, nunca se vacía. En ese caso sí hay un tiempo en donde no tiene nada. Ajá, hay un periodo. Entonces el tiempo de mezclado es una variable en la cual metemos un trazador y vemos qué tanto tiempo tarda en homogenizarse la concentración. Ahorita vemos un ejemplillo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues con las herramientas de proceso, ya sea mediciones de planta, de laboratorio, plantas pilotos, modelos físicos o matemáticos. Entonces, cada una tiene ventajas y desventajas. Les decía, en planta, pues no podemos medir tantas cosas, no podemos ver qué pasa al interior, ¿no? A nivel laboratorio, pues cada muestra que nosotros procesemos, pues tiene un costo. Entonces, eso pues involucra que las mediciones pues tienen que ser muy controladas y realmente pues ser representativas, ¿no? De lo que queremos ver. La planta piloto, les digo, no es tan común tener una, pero si tenemos una, pues hay que aprovecharla, ¿no? El modelo físico, pues les digo, tiene también un costo en su fabricación, pero ya una vez fabricado, pues se pueden hacer varios estudios con él y la instrumentación, pues puede ser más compleja porque pues podemos tener mayor cantidad de sensores, no tenemos el problema de tener el peligro de que el acero está a mucha temperatura y además
pues el acero puede atacar, si metemos un sensor lo puede atacar y entonces nuestro sensor a lo mejor no tiene una vida útil tan elevada, pues sí podríamos tenerlo en un modelo físico. Podemos simular muchas cosas, muchas variables de proceso en el modelo que pues nos permitan visualizar lo que pasa dentro. Y pues tenemos el modelo matemático, que el modelo matemático pues es un juego de ecuaciones que nos va a permitir estudiar esta parte. Les digo, la única desventaja del modelo matemático pues es que tenemos que validarlo. eh, y sobre todo pues que siempre va a estar limitado, nunca va a representar al 100% la realidad, porque representar la realidad pues es muy difícil, ¿no? Todas las variables que podríamos ver, entonces va a sacar como una predicción. Ujú. Es una predicción y nos ayuda a entender el proceso y es muy valioso, pero no es al 100% acertado, ¿no? Hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Entonces, en el caso del modelo físico, pues tiene que cumplir ciertos criterios de similitud. Tenemos que considerar que los cumpla. Dentro de ello está la similitud geométrica, es decir, nuestro modelo tiene que ser un escalado perfecto del tamaño. Entonces, lo que hacemos es medir y dividir entre un factor de escala para poder obtener un modelo que geométricamente represente el proceso. También tenemos que considerar la similitud cinemática. En ese aspecto, quiere decir que la cinemática estudia el movimiento, ¿no? Entonces, una similitud cinemática lo que nos dice es que se van a mover de manera similar. Aquí lo que queremos es que lo que represente el acero se mueva de manera similar a a cómo se movería el acero bajo fuerzas similares, ¿no? O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un modelo de 4 litros y tengo una tonelada de acero, pues no le voy a meter la misma cantidad de gas, ¿no? Porque sería ilógico pensar que ese movimiento que obtendría, pues sería representativo. En ese caso hay que escalar también esa fuerza. Y entonces ahí viene la similitud dinámica. Entonces la fuerza que nosotros estudiamos dentro del modelo, pues tiene que ser un escalado de la fuerza que usaríamos en el reactor de escala completa, que esa escala se hace con características físicas. Entonces aquí tengo un ejemplo de la similitud cinemática. Si ven, la densidad y la viscosidad sí difiere bastante entre el acero y el agua líquida, pero la viscosidad cinemática, que es la que nos describe el movimiento bajo un cierto esfuerzo, pues es muy similar. Entonces, si yo le aplico esfuerzos similares, se va a mover de manera similar el agua a lo que sería el acero, ¿sale? Sí, únicamente varía por muy poquito, ¿no? Porque la relación de viscosidad sobre densidad, pues es muy parecida. Tenemos que considerar qué técnicas experimentales tenemos disponibles para hacer nuestro estudio. Podríamos tener únicamente sensores, podríamos tener análisis de imágenes, podríamos tener técnicas más sofisticadas como la velocimetría de imágenes de partículas o la fluorescencia planar inducida por láser. Podemos tener eh, mediciones puntuales de temperatura con termopares, entonces por ahí tenemos que considerar eso. ¿Qué materiales tenemos disponibles? Como les decía, pues aquí el acero y el agua líquida, pues sí lo pueden representar, pero aquí a lo mejor nos viene en mente que necesitamos representar la escoria o las inclusiones, entonces tenemos que saber qué materiales pues representan eso, ¿no? Y qué recursos experimentales contamos, ¿no? Cuánto dinero tenemos para hacer experimentos y hacer análisis, ¿no? Inclusive cuántos experimentadores tenemos, ¿no? Cuántos investigadores tenemos disponibles para hacer estos estudios. En el caso del modelo matemático, pues tenemos que considerar las suposiciones. Siempre el modelo matemático va a tener suposiciones que lo acercan o lo alejan de la realidad, ¿no? Nunca va a ser una representación al 100% fidedigna de lo que sería el proceso de escala completa. Entonces por ahí, o el proceso industrial, entonces por ahí tenemos que, considerar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener o no tener las inclusiones, la escoria, cómo la vamos a representar, vamos a considerar las tensiones superficiales o no, las burbujas, cómo las vamos a simular. Entonces todo eso pues afecta a la aproximación que tengamos del modelo o el resultado que tanto se aproxime a la realidad. Las ecuaciones gobernantes que vamos a resolver, que las ecuaciones gobernantes son ese juego de ecuaciones químicas, ese juego de ecuaciones basadas en la física que nos van a representar lo que ocurre, los fenómenos de transporte que ocurren adentro.
las condiciones de frontera, cómo voy a considerar que pasen las cosas e inclusive dónde están las fronteras, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos simular una sola burbuja, ver cómo asciende, podríamos simular toda la olla. Esto, por ejemplo, de aquí es una representación de lo que es la discretización del sistema. Cuando resolvemos numéricamente, siempre tenemos que partir en pedacitos el problema más grande y resolver con métodos numéricos, pues cada uno de estos elementos de volumen, ¿no? Entonces, de esa manera, pues nos aproximamos a la realidad y cada uno de estos, pues va a tener sus fronteras, ¿no? Así que el modelo tiene sus fronteras y cada cuadrito, pues tiene sus fronteras, ¿no? Entonces, se comporta de diferente manera, cada cubito. Así que, pues eso lo tengo que considerar. ¿Y qué recursos computacionales tengo? ¿Qué tanto poder de cómputo tengo? ¿Tengo acceso a software específico? ¿Tengo alguna alternativa a ese software que yo quiero usar? A lo mejor hay otro software que me da resultados similares. Entonces, pues por ahí hay cosas que estudiar, ¿no? Aquí les voy a poner algunos ejemplos de ecuaciones gobernantes. No es necesario que las entiendan, simplemente es que las vean, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero simular este sistema, pues podría meter la ecuación de fracción volumen. ¿Por qué? Porque tengo varias fases. Entonces, esas fases, pues yo tengo que considerar cuál sería la fracción volumen de cada fase en cada uno de estos cuadritos. Aquí, por ejemplo, ven esta zona verde, pues ahí tendríamos la interfase de la escoria, ¿no? Entonces por ahí la fracción de escoria sería uno, aquí la de acero sería uno, aquí tendríamos gas, entonces tengo que, conforme se vayan resolviendo las ecuaciones, pues va calculando que a lo mejor hay una interfase gas-acero que tendría 0,5 de cada uno de los dos, entonces por ahí hay que estar tomando eso. Tenemos la ecuación de continuidad, que básicamente lo que nos dice es que todo lo que entre tiene que salir, ¿no? Entonces, si yo meto 10 litros de gas por minuto, tienen que salir 10 litros de gas por minuto aquí arriba. Simplemente es eso, que todo lo que entra sale. La ecuación de transporte de momentum, que eso es un balance de esfuerzos que tenemos. Entonces, aquí tenemos los esfuerzos debido al movimiento del acero. Entonces, el hecho de que se esté moviendo transporta esfuerzos a las celdas vecinas, la diferencia de presión. Esto se llama transporte viscoso, que es la energía cinética por el simple hecho de estar en contacto, dos celdas. Está la fuerza de gravedad, que en este caso es muy importante porque tenemos buoyancia también, entonces hay que considerarla. Y este es un término que representa algunas otras fuentes de energía, ¿no? Tenemos modelos de turbulencia, que ya cuando vayamos más adelante entenderemos qué es la turbulencia, pero bueno, esto nos dice qué tan caótico es el movimiento del fluido. Aquí es la energía cinética turbulenta, que es qué tanto se genera esa turbulencia, y esta es la disipación de esa turbulencia, ¿no? Vean que tiene una forma muy similar a esta, ¿no? Tiene una cosa que tiene dos velocidades, que tiene algo de velocidad, entonces eso sí, es transporte cinético. Vean que aquí tiene a otro que tiene viscosidad, que este también tiene la viscosidad, ¿no? Vean que tiene algunos términos adicionales. Entonces son muy similares siempre las ecuaciones de fenómenos de transporte porque tienen un fundamento matemático muy similar. Entonces no te las tienen que aprender de memoria, solo tienen que entenderlas, tienen que poder interpretarlas, ¿vale? Por ejemplo, aquí en las fuerzas que podríamos adicionar, pues tenemos la fuerza de arrastre, que esa es muy, muy importante, esa no podríamos no considerarla, que es lo que le da el movimiento al líquido dentro de nuestra olla. Entonces, si tomamos una burbuja que va a cierta velocidad, lo que va a hacer es que va a interactuar en la interfase con el líquido y entonces lo va a arrastrar, lo va a empujar. Entonces, esa interacción entre la burbuja y el fluido es lo que le da la velocidad a la olla. ¿De qué depende esta fuerza? Pues del tamaño de la burbuja, de la diferencia de densidades, de la morfología de la burbuja. Entonces, por ahí, pues es más compleja de lo que parece. Tenemos esta masa virtual, que podría ser otro término que podemos adicionar, que es básicamente como la burbuja, hay una capa de líquido que va arrastrando. Podríamos considerar que la burbuja no tiene la masa solo de la burbuja, sino también la masa del líquido que se le pegó. Entonces, eso es una masa virtual. Tenemos la fuerza de empuje o sustentación, que es pues, la razón por la cual los aviones vuelan. Las alas del avión tienen esta fuerza, la fuerza de sustentación, que es que cuando tenemos una diferencia de velocidades
entre dos puntos de un sistema, que en este caso en la ala del avión sería una diferencia de velocidades entre el lado plano de arriba y el lado curvo de abajo. El lado curvo hace que vaya más lenta la velocidad y el lado plano hace que vaya más rápido, entonces eso implica un movimiento en otra dirección. En ese caso, en el caso del avión es hacia arriba. En el caso de las burbujas, como la burbuja tiene diferentes velocidades en sus extremos, pues eso implica un movimiento lateral. O sea, es como si fuera un ala del avión acostada, ¿no? O bueno, en este caso hacia arriba, vertical. O sea, el ala del avión va en otra dirección, por eso sube. En este caso, pues es esto, ¿no? Entonces, esto también lo podemos simular. Podemos considerar la dispersión turbulenta, que es que la burbuja no sube totalmente recta, sino que va oscilando. Entonces va generando una distribución gaussiana que también podemos simular, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de resultados. Estos son ejemplos de modelo físico obtenidos con velocimetría de imágenes de partículas, que es una técnica experimental en la cual sembramos partículas adentro de un fluido y tomamos fotografías de alta velocidad a las partículas iluminadas con un plano láser. Entonces, como sabemos el cambio de posición entre cada foto, sabemos cuánto tiempo tardamos en tomar una foto y otra, pues podemos calcular velocidad. Entonces eso nos permite pues visualizar cómo es el movimiento. Vean que aquí el tapón está en el centro, llega a la superficie la burbuja que va subiendo. Este es el movimiento del líquido, ¿no? Entonces por arrastre la burbuja arrastra el agua, en este caso, llega a la superficie y una vez llegada a la superficie, como no puede seguir más el líquido por la gravedad, el líquido no puede subir a la fase del aire, entonces se dispersa radialmente, ¿no? Esto lo vemos así, pero sería tridimensional, ¿no? El movimiento. Entonces, imagínense que esto va en todas direcciones, ¿no? Que es un cilindro. Entonces vemos cómo se transporta lateralmente, eh, llega a la pared, no puede seguir más, se va hacia abajo, y bueno, esto no puede seguir tampoco infinitamente porque no tiene fuerza infinita hasta el fondo, entonces redirecciona hacia el centro y se reincorpora al movimiento principal. A esto le llamamos recirculación. En esta parte de abajo veamos que hay una región de baja velocidad, eso le llamamos zona muerta, que es una zona con bajo mezclado. Entonces el mayor mezclado va a estar aquí arriba y aquí abajo. ¿Por qué queremos mezclado? Acuérdense que tenemos que desulfurar, desoxidar, transportar inclusiones. Entonces, entre más se mueva el metal, pues más rápido van a ser todos estos transportes. Y bueno, aquí tenemos unos contornos de turbulencia que se obtienen con la misma técnica y vean que la mayor turbulencia pues está en el centro y en los ojos del sistema. Entonces, estos ojos, a pesar de que tienen velocidades bajas, ya que aquí está la mayor velocidad, aquí a pesar de que son velocidades bajas, como tienen muchas turbulencias, son regiones de mucho mezclado. Eh, y bueno, en general podemos obtener eso. También podemos obtener el tiempo de mezclado, que en este caso pues puede ser con sensores o con alguna técnica experimental, que básicamente metemos un pulso de trazador y medimos cuánto tarda en homogeneizarse la concentración con un cierto rango, ¿no? De mayor y menor. Entonces, en este caso es con un 10% de margen. Entonces vemos que a partir de aquí entra en esta franja del 10% y ya nunca más vuelve a salir. Eso quiere decir que en este punto la concentración del sistema ya se homogenizó. A ese le llamamos tiempo de mezclado. El tiempo que tarda ese puntito de trazador que se va a mover en toda la olla en alcanzar un estado estable, ¿no? Dentro del sistema. También podemos medir concentración instantánea con una técnica visual que se llama fluorescencia planar inducida por láser. Entonces ahí lo que hacemos es meter un trazador fluorescente y ver cómo se comporta mediante fotografías con filtros especiales. Y bueno, podemos ver que aquí metimos el trazador en la parte de arriba y vemos cómo se va disipando, ¿no? Entonces aquí a lo mejor ustedes no ven mucha diferencia de concentración entre este y este punto, que sería antes del trazador, cómo se mueve el trazador y luego después del trazador. Vean que en azul sí se alcanza a ver una diferente tonalidad, pero en gris también se ve en blanco y negro. Nosotros no lo alcanzamos a ver, pero una computadora sí puede alcanzar a diferenciar las tonalidades entre esto y esto. Si lo ven muy a detalle, sí se visualiza, pero bueno, ahí está, ¿no? Podemos ver el área de ojo expuesta. Vean que aquí tenemos dos puntos de inyección y podemos ver cómo se ve la exposición del metal bajo ese flujo de gas. Ujú.
Eh, y bueno, también en el modelo matemático, pues podemos visualizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que validar primero, entonces aquí tenemos el resultado experimental y aquí tenemos el del modelo. Vean que más o menos el ancho de las plumas es similar. Aquí, por ejemplo, en el centro no alcanza esa turbulencia que tenemos en el experimento, pero aquí esta zona sí nos la estima adecuadamente, igual que las áreas. Acuérdense que el modelo matemático es un acercamiento a la realidad, tiene suposiciones, pero dentro de lo que cabe, pues es muy similar, ¿no? Aquí vemos los vectores de velocidad, vemos que los ojos más o menos están en la misma posición. Siempre es importante validarlo con los resultados experimentales y ya una vez validado, pues nosotros podemos usarlo para hacer un estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos variando con dos tapones cuál es el flujo de gas, entonces podemos ver cómo el ojo se va deformando dependiendo de ese flujo de gas. Y nuestro objetivo último, que sería optimizar el desempeño de lo que sería la olla, pues lo podemos alcanzar aquí, ¿no? Este es un diseño en el cual se exploraron el flujo de gas, el porcentaje de escoria y la distribución de los flujos, ¿no? No es lo mismo tener dos flujos 50-50 que tener uno que tenga el 75% del flujo y el otro tapón tenga un 25%. Entonces, esto es un frente de Pareto que representa condiciones óptimas de operación, ¿no? Regiones con condiciones óptimas. Aquí, dentro de las respuestas, pues tendríamos qué tanto se expande el ojo con respecto al tiempo de mezclado. Entonces, el tiempo de mezclado es, entre menor sea, pues más eficiente es el reactor en agitación. El área de ojo, entre mayor sea, pues más expuesto está a la atmósfera del metal y por lo tanto hay más oxidación. Entonces, vean que a bajos tiempos de mezclado el área de ojo pues se hace más grande, ¿no? Entonces aquí a lo mejor sí estamos mezclando con mucha eficiencia, pero pues también estamos exponiendo mucho nuestro metal a la atmósfera. Vean que si extendemos el tiempo de mezclado o tenemos un tiempo de mezclado más grande, el área de ojo baja sustancialmente. Entonces aquí está protegido nuestro metal y habría que ver qué tanto esto nos representa minutos de operación. ¿Sale? Esto todavía hay que extrapolarlo para ver en la operación cuánto tiempo es la diferencia. Entonces podemos encontrar la condición óptima de operación. ¿Sale? Entonces, ¿tienen alguna duda de esto? Este es solo un ejemplo, ¿eh? Es para que vean más o menos cómo se puede hacer. Por ejemplo, para hacer el modelado físico, ¿qué tipo de, no sé si decirlo, máquinas o más bien aparatos de medición son los necesarios o los que más se utilizan? Ok, normalmente la técnica más tradicional para medir son sensores inmersos en el líquido, ¿no? Aquí vean el modelo es una olla de acrílico, es transparente, nos permite ver al exterior. Simulamos agua y adentro pues tenemos una capa de aceite de motor de alto kilometraje, que es el que nosotros dentro de nuestro grupo de experimentación o nuestro grupo de investigación en la UNAM, pues encontramos que es el que más se asemeja a lo que sería el comportamiento de la escoria. El doctor Adrián Amaro, que está dando clases de fundición ahí en la facultad, fue el que se encargó de esto en su doctorado e hizo pruebas con muchos tipos de aceite. Encontró que este es el mejor, entonces ahí tenemos como la certeza de que esto representa fidedignamente cuál es el comportamiento de la escoria. Ahora, aquí yo lo puedo instrumentar. No muchos centros tienen esta técnica que es la fluorescencia planar inducida por láser. Y no muchos tienen el PIB, no muchos pueden obtener el patrón de flujo. Sí hay algunos, pero no todos, ¿no? Entonces, lo más tradicional es meterle sensores de conductividad o sensores de pH y meterle un trazador que sería un ácido o una sal, dependiendo de si están midiendo conductividad eléctrica o estás midiendo pH. Y entonces ver cómo te da esta respuesta. Con los sensores, la respuesta normalmente lo tomamos con un margen del 5%, 95 a 115, a 105. Entonces es mucho menos ruido, ¿no? Aquí esta curva la medimos con la concentración promedio que te arroja esta técnica
que además te permite pues analizar la posición del trazador y ver los mecanismos de mezclado y algunas otras virtudes. Les digo, es más costosa, es menos frecuente y bueno, aquí nos da un 10%, pero bueno, ya en experimentos posteriores pues sí lo redujimos al 5%. Nada más que pues no es tan común. Les digo, lo más común es meterle sensores inmersos y si están estudiando transporte de calor, pues le meten termopares de inmersos y también pueden ver ahí. ¿Cuál es el problema del sensor inmerso? Pues que es un sólido que están metiendo adentro del líquido. Entonces eso también afecta el movimiento del líquido. Eh, Eso implica que para meterle sensores, lo ideal es que su modelo sea mucho más grande. Este es un modelo chiquitito, escala 1:17, pero tenemos un modelo más grande que es escala 1:6. Entonces, ya sea el 1:17 o el 1:6, pues tiene sus ventajas o desventajas, solo con una técnica u otra. ¿Sale? ¿Qué más? Pues podrían medir concentración podrían tomar muestras por el fondo, meterle una especie química soluble en agua y soluble en el aceite, que se llama soluble en el aceite, para simular lo que es la desulfuración. También hay experimentos de eso, del transporte de especies químicas. Entonces ahí toman muestras del agua a diferentes tiempos para ver cómo cambia la concentración de ese soluto en contacto con el aceite, ¿no? Y entonces varían cosas y pues pueden medir esa parte, lo de la desulfuración. Pueden hacer la simulación del transporte de especies químicas y eso lo podrían hacer con análisis de imágenes, ¿no? Meterle partículas al líquido y ver cómo se transportan hacia la escoria y si ésta las atrapa, ver cómo se va reduciendo el número. Entonces, la técnica experimental, pues hay muchas, les digo, lo más clásico y lo más común es tener sensores inmersos, porque además son relativamente baratos, ¿no? O sea, un pHímetro, un conductímetro no es tan caro, ¿no? Podrían medir concentración de oxígeno si quieren desoxidar, simular la desoxidación, también hay oxímetros para medir esa parte. Eh, Les digo, depende mucho de los recursos del instituto o de la facultad, pero sí lo más común son sensores inmersos, hablando del modelo físico. Sensores inmersos y fotografías con colorante, es lo más común. No, ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Una aquí. Pongo alguna duda, algo más. Tengo que actualizar porque ya está como un poquito desfasado. Voy a ponerle aquí una nota. Este, ¿Dudas? ¿Algo más? ¿Comentarios? Pues de mi parte no. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? Vamos a ver otro ejemplo rapidito, ya que estamos.
Déjenme nada más. Cambio esto. Esto chiquillo. Entero láser. Y les presento. Ok. Este es otro ejemplo de cómo analizar otro sistema. En este caso es un sistema de rotor inyector y también con herramientas de análisis de procesos, ¿no? Entonces aquí estamos atacando otro problema que es que la aparición de porosidades en el aluminio una vez que se solidifica. Este es un problema debido a que el hidrógeno es muy soluble en el aluminio líquido, pero una vez que solidifica, vean que aquí esta es la parte del líquido, esta es la solubilidad del hidrógeno. Entonces, cuando es líquido es muy soluble, pero cuando se solidifica, eh, cae la solubilidad. Y entonces ese hidrógeno que tenía disuelto genera poros adentro del aluminio durante la solidificación. Si no controlamos ese contenido de hidrógeno, pues vamos a tener problemas de este estilo. Ese hidrógeno de dónde viene, pues normalmente va a venir de la humedad, ya sea que el ambiente esté húmedo, que los herramientales estén mojados cuando los estamos metiendo adentro del sistema o que tengamos los polos fluxes mojados, ¿no? Entonces, ¿cómo extraemos este hidrógeno? Pues normalmente mediante un proceso que se llama rotor inyector, es el más eficiente de todos. Hay otros procesos, después a lo mejor vemos un poquito más, pero lo que hace eso es absorber el hidrógeno disuelto y extraerlo, ¿no? Metemos un rotor que le va a dar agitación y además va a generar burbujitas porque por aquí vamos a meter por una flecha un gas inerte y eso pues va a extraer el hidrógeno, ¿no? Y de esa manera pues obtenemos una pieza que reduzca drásticamente el nivel de porosidades. ¿Por qué es importante? Pues porque las propiedades mecánicas dependen de esa cantidad de porosidades, ¿no? Esta, por ejemplo, no podría ser una pieza que podamos usar para una aplicación de ingeniería que requiera propiedades mecánicas muy demandantes, ¿no? Por ejemplo, un pistón. A lo mejor si la queremos ornamental, pues sí podríamos permitirnos esto, pero ya para un proceso más, más demandante, no. Entonces, en este caso, pues se estudia el efecto sobre la cinética de desgasificación de 5 diseños de propelas. Entonces, hay dos rotores comerciales, estos dos se usan en la industria y dos propuestas nuevas que están basadas en algunos rotores que se usan en la industria alimenticia, ya sea con 4 aspas o con 5, ¿no? Y bueno, aquí lo que se estudió pues fue mediante modelado físico y modelado matemático, pues ver cómo modifica el diseño del rotor algunas características del proceso, por ejemplo, la presión, ujú, la turbulencia, ver las fases, cómo se distribuyen, vean que algunos generan una burbuja en la parte inferior y otros no. Entonces hay muchas variables de diseño que podemos estudiar. Entonces para eso pues también usamos ecuaciones gobernantes, usamos una discretización del sistema y en el caso del modelo físico pues experimentamos, ¿no? Esta es la que les decía, la velocimetría de imágenes de partículas. Aquí metemos unas de luz láser y tomamos las fotografías de cómo se mueven las partículas, ¿no? Con una cámara de alta velocidad. También midió cinética de extracción. Este es un trabajo de un, de un alumno bueno, que ahora es maestro en ingeniería, que era profesor, ahí Diego Abreu se llama. Eh, Ahorita ya anda haciendo otras cosas, pero bueno, en su momento pues era profesor de la facultad. Entonces con un oxímetro medía el cambio de concentración de oxígeno disuelto para simular lo que sería la solución de hidrógeno en el aluminio, ¿no? Que era el problema que estamos atacando. Entonces, bueno, aquí medía esa parte, cómo se desgasificaba el aluminio y cómo se generaba estas fases, ¿no? Aquí vemos que hay un vórtice. ¿Ustedes creen que el vórtice es benéfico o es detrimental para el proceso? Pues es benéfico, ¿no? También para el proceso, profesor. ¿Por qué es benéfico? Bueno, no, ¿O por qué se les ocurre que es porque no benéfico? sé si,
Podría ser porque es el que le da pues en este caso la fluidez a todo el, el líquido en toda el área, ¿no? Del recipiente. Ok, pues sí, tiene que ver con qué tanto estamos agitando, ¿no? El sistema. Pero en realidad es malo, porque nosotros lo que queremos hacer es eliminar la humedad, ¿no? Eliminar el hidrógeno. ¿Por dónde entra el hidrógeno? Pues por la interfase aquí vemos agua, pero pues esto sería aluminio, ¿no? Entonces en la interfase del aluminio con el exterior, pues ahí es donde está la humedad. Entonces, si yo lo expongo a esto, no solo se va a meter más hidrógeno, sino que además se va a oxidar el metal, porque estamos hablando de un metal caliente en contacto con aire, así que se va a oxidar. Entonces, esto es malo. El vórtice sí es un sinónimo de que estamos agitando, pero es malo, no queremos que haya vórtice. Ahora vean aquí abajo como estas son las burbujas. Entre más chiquita sea la burbuja y mejor distribuir más rápido pues va a extraer el hidrógeno, ¿no? Porque tiende a subir, ¿no? Más chiquita es más área interfacial. Vean acá esta burbuja de aire que se genera al fondo. Esta burbuja genera una diferencia de presión, ¿no? Porque pues el líquido está fluyendo para acá y eso hace que se genere como un vacío. Así que lo que vamos a hacer es que estamos extrayendo el metal, entonces esto genera algo que se llama efecto bombeo, ¿no? Es un proceso complejo, pero hay que conocer la física. Entonces, ¿cómo quitarían este vórtice? ¿Cómo se les ocurre que quitarían este vórtice? ¿Cómo quitarían ese vórtice? ¿Cómo lo atacarían? ¿Qué podrían hacer? No sé si sería bajar la velocidad del... Bajando la velocidad, pues el vórtice se va a ver abatido. Sí, es posible. Pero pues también no queremos bajar la velocidad, ¿no? Porque eso quita agitación. Quitarle agitación implica que las burbujas no se van a distribuir tan bien y la cinética de desgasificación pues también se va a reducir. Entonces, no sé si han visto en las licuadoras de su casa cómo es el vaso de licuadora, es completamente liso, No, tiene como... solo... como una serie de muesquitas, ¿no? Aquí, ajá, sí, como como, muescas, pero pro- hasta como, abajo. como protuberancias, ¿no? Ajá. La función de esas muesquitas es abatir este vórtice. Si no tuvieran esas muesquitas, el vórtice que se genera sería mucho mayor y entonces pues ahí habría problemas, ¿no? En ese caso otro tipo, que sería muy sucio trabajar con una licuadora, pero aquí también en los hornos a veces se le ponen muescas para evitar la formación del vórtice, incluso arriba se pueden poner palos deflectores que lo que hacen es totalmente abatirlo y que no exista, ¿no? Algunos deflectores aquí en la parte de arriba, que rompen este momento angular y por lo tanto, pues ayudan a que no, sin quitarle tanto, sin modificar tanto la agitación, sí ayudan a que no se forme esta estructura, ¿no? Y bueno, pues aquí tiene resultados experimentales y resultados numéricos que nos ayudan a visualizar las diferencias entre los distintos diseños. Aquí midió también velocidades angulares, algunos contornos de turbulencia, las fracciones, fase. Entonces vean que cada diseño pues es muy distinto el comportamiento, ¿no? Algunos generan burbuja, algunos distribuyen la burbuja más cercano al rotor. Vean que este es muy ineficiente, ¿no? O sea, no lleva burbujas a todos lados. Este por aquí tiene poquitas, este ya tiene más distribuidas las burbujas. Y eso todo nos lleva a medir la cinética de desgasificación.
Entonces, esto es qué tanto oxígeno hay dentro del baño a lo largo del tiempo. Y vean que los nuevos diseños pues son más eficientes que los que teníamos comerciales, inclusive el estándar, que es el que veíamos que tiene menos burbujitas, pues es el que más lento desgasifica, ¿no? Entonces, esto en tiempo pues es un ahorro en cuanto al desempeño, ¿no? Eh, y bueno, eso sería un ejemplo adicional, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda, muchachos? Yo nada más una, profesor. Ujú. Gráficamente, bueno, ahorita que nos mostró el movimiento y todo, cómo se lee esa, pues los resultados que va arrojando, porque como que no le veo forma, solo veo como que va cambiando diferente, no sé si sea la temperatura, que va cambiando el color de Ah, la representación. ahorita les explico, espérenme. Déjenme, lo vuelvo a abrir entonces. Este, a ver, gráficamente cómo se lee. Ok, les explico. Mm, vamos a esta, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una serie de colorcitos. Eso es como lo más llamativo, Y entonces lo que tenemos que ver es, aquí estos contornos representan la energía cinética turbulenta. ¿Mm? Entonces tenemos una escala de color que va de azul a rojo. El rojo representa las regiones donde hay más turbulencia. Esto es sin flujo de gas y esto es con flujo de gas. Entonces vean que sin flujo de gas la turbulencia pues es más, está distribuida de manera poco uniforme, ¿no? Tanto experimentalmente como en el modelo, si no tenemos el flujo de gas en el eje, la turbulencia pues se describe de manera poco uniforme, pero básicamente lo que nos dice es dónde hay más turbulencia. Aquí cuando metemos gas vemos que en ninguna parte es azul totalmente oscuro, ¿no? En principio, sino que se van generando regiones con alta turbulencia, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros extraemos de información es dónde está más agitado el sistema, ¿no? Vean que aquí abajo, por ejemplo, en este diseño, vemos una zona con mucha turbulencia aquí abajo, que aquí también experimentalmente vemos una zona con algo de turbulencia, pero lo importante es aquí al lado. En estos diseños no tenemos turbulencia lateral y aquí sí. Entonces esa turbulencia es lo que permite que las burbujas también se desplacen hacia el fondo, porque lo que hace es darle un movimiento aleatorio a la burbuja, ¿no? La turbulencia es el grado de qué tan caótico es el fluido. Y luego aquí son contornos de fases. Entonces el rojo sería que tuviera más aire y el azul es que sea pura agua. Entonces vean que cuando metemos el gas podemos visualizar, esto sería una predicción de dónde habría más burbujas. Ujú. En qué partes del sistema habría más burbujas. Entonces aquí hay una burbuja en el fondo que predice el modelo, que hay una burbuja pequeñita, aquí parece que no hay burbuja, luego aquí en los laterales vemos que se concentra una gran cantidad de burbujas en esta región, tal como el modelo predice. Estas son fotografías experimentales. Luego aquí vemos que ya alcanzan una mayor extensión y aquí vemos que inclusive en la parte de abajo hay, pero bueno, el modelo no alcanza a ver esa parte, ¿no? Que te van hacia el fondo eh, por las limitaciones que tiene. Entonces, realmente, pues depende estos se llaman contornos. Entonces, depende de qué grafiques, pues es la información que te va a dar. Podríamos hacerlos de velocidad. Aquí, por ejemplo, no tiene contornos de velocidad, tiene vectores, pero pues vemos que los numéricos pues tienen colorcitos, ¿no? Entonces, esos colorcitos pues se corresponden a las velocidades que vamos obteniendo. Entonces, los rojos son las mayores velocidades, que vean que están aquí en el rotor, y en la parte lateral, pues tenemos unas velocidades relativamente altas, y en la parte de abajo, ya no tan altas, pero sí vemos que pues algunos diseños tienen más velocidad en la parte de abajo que otros, ¿ok? Igual la velocidad angular. O sea, algunos se comportan un poquito mejor que los otros, ¿sale? Ok. Y bueno, cuando en un metal fundido sí podría variar bastante, ¿no? Cada gráfica.
Sí, ¿O no sí, se podría hacer la medición? no podemos visualizar esto, o sea, no podemos ver al interior del aluminio, Ujú. pero sí podemos, con el modelo lo que buscamos es estimar eso, ¿no? O sea, el modelo nos está dando información que nosotros extrapolamos al metal. Entonces aquí podemos decir que este diseño es mejor y seguramente en el metal pues se va a comportar de manera similar. Ahora, estas mediciones de concentración, que son mediciones más puntuales, sí se pueden llegar a hacer en el aluminio fundido porque hay un sistema que se llama ALSCAN que nos permite medir hidrógeno en tiempo real. Ahora tiene un problemita que no es continuo. Eh, no es tan exacto cuando se hace de manera continua la medición. Es más efectivo para medir al principio y al final. O sea, si mides al principio antes de la desgasificación, te va a dar una concentración que tú puedes decir, esta es la concentración. Si mides al final, al terminar la concentración, porque más o menos tarda 10 minutos, bueno, entre 5 y 10 minutos en promediar la medición de concentración. Eso lo hace mediante medición de conductividad, de conductividades. Entonces tiene una probeta que va midiendo qué tanto hidrógeno, mediante una relación, va midiendo qué tanto hidrógeno tiene disuelto, eh, mediante conductividades y actividad química. Ahora bien, les digo, tarda como 5 minutos entre la medición, entonces en un proceso ya continuo, sí te va a dar un estimado de la concentración, pero no vas a estar seguro al 100% de que sea el mismo, pero sí te va a dar una curva de este estilo, ¿no? A lo mejor con altibajos, o sea, con mucho ruido, pero te va a dar una curva de este estilo. Entonces sí lo podemos monitorear experimentalmente. Esto pues no podríamos ver lo que hay en el interior, eh, por eso queremos hacer modelado físico y matemático, porque no queremos trabajar a ciegas. Pero pues una probeta, incluso temperatura, sí podríamos monitorear en el metal. Y podemos monitorear también la concentración de aluminio mediante la toma de muestras, que sería agarrar, meter una cucharilla dentro del metal, sacar una muestra, solidificarla y llevarla al laboratorio y ya ver cuánto hidrógeno tiene disuelto. ¿Ok? Ok, sí, muchas gracias. Entonces, ¿alguna otra cosa? Pues no, de mi parte no, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Creo que no, profesor. ¿No? Bueno, entonces la próxima semana nos toca la unidad uno y empezaríamos con los balances macroscópicos de materia. Tienen tarea yo creo que ya está, ya debe estar abierta la tarea. Es un cuestionario muy sencillito. Eh, entonces hay tarea para el próximo sábado, máximo. Eh, y la otra cosa es que entreguen sus hojas de los criterios de evaluación. Si no entregan su hoja, pues no los puedo evaluar, ¿sale? Entonces, les voy a mandar un recordatorio pasando altas y bajas eh, para que lo entreguen, ¿sale? Los que ya lo entregaron, muchas gracias. Que creo que Ah, ya fueron como 4. Eh, les confirmo en el correo, ¿sale? Pasando altas y bajas por si alguien se da de alta, por eso les recuerdo pasando eso. Entonces ya para tener eso. ¿Alguna otra ok, cuestión? profesor. ¿Algo más? Pues, bueno, no, yo no. De mi parte no. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna duda de la ingeniería de procesos? ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Vale, muchas gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos. Dale, profesor, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos la próxima lunes. Ah, sí, no, no me han mandado los equipos, pero bueno, les recuerdo. Profe, Ujú. este,
Es que la verdad en la semana yo no pude entrar a las clases por cuestiones de trabajo. Ujú. Entonces, me habían comentado que se iba a hacer equipos, bueno, que se iba a trabajar con equipos en el semestre. Sí, sí, también les Entonces, mando un correo recordándoles, porque sí, cierto, nadie me ha mandado sus equipos. Entonces sí, también les mando ¿de cuántos integrantes es el equipo, profe? de 5 máximo. ¿De 5 máximo? Sí, Ok, 4 o 5, 4 o 5. bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego.